winter coat stuck in the closet way back. I won't be needing that. I won't be needing that. I'm ready to fly down 65, hit the coastline in the sunshine. I'm going to find my new high, hit the coastline in the sunshine. Far from the hurt and the bad times, I'm feeling so alive. I'm feeling so alive. Hey, yeah. I'm ready to fly down 65, hit the coastline in the sunshine. Ahora, queremos hablar de la presa, por favor. Vamos a entrevistar Venga, vamos a hablar de la presa. Vamos a entrevistar a los niños. Vamos a hablar de la presa. I'm going to find my new high. Señores, miren, vamos a gastar unos minutitos hablando del tema de la presa. Porque lo vamos a entrevistar. Y también le vamos a hacer preguntas, pero primero hablemos de lo que es una represa. El resto del mundo está tumbando represas. El resto del mundo está tumbándola por el daño que se ha hecho mundialmente. ¿Ok? Entonces, hay cosas positivas. Tenemos que entender que hay cosas positivas. República Dominicana es uno de los países que 1 kilovatio de energía cuesta más que en cualquier lugar en Latinoamérica, porque la mayoría se produce por quemar carbón, quemar gasolina, gas. De alguna manera estamos pagando. Entonces, los dueños de empresas que saben que hay un futuro para ellos ganar más dinero, quieren que se construya la presa. ¿Por qué ellos quieren que se construya la presa? Obviamente porque la energía le da mucho dinero, ganancia. El gobierno no va a ser el dueño de esta represa. Esta empresa va a ser inversionistas que quieren vender esta energía. Entonces les digo que si hay algo positivo para que la gente rica se convierta en más rica y tenga más dinero. Y se está hablando de exportar energía a Haití. Esa es la razón por que se quiere hacer esta presa. Esta presa va a ser la más grande del Caribe y no va a ser aquí en el río Bao. Vamos a destruir varios ecosistemas. Va a ser en el otro lado de esta montaña. Va a ser en el lado de donde se llaman las placetas, pero verdaderamente algo que se llama los limones o algo así. Los limones. Entonces la destrucción no es solamente aquí. Ellos quieren exportar energía a un precio muy alto. Entonces, ¿es algo bueno? Sí, para algunas personas es algo muy bueno. Ellos se van a hacer de muchos más millones de pesos, de dólares. Entonces nosotros tenemos que entender por qué se quiere hacer la represa. Ese es el caso que tenemos que entender. Ahora, no es solamente que se va a parar el río y no vamos a tener a Paso Bajito, no vamos a tener a Aguascalientes, se va a perder Bao. Ese es algo menor, eso es algo menor. Lo importante son varias cosas. Una, yo le dije a usted anteriormente que el sedimento que baja del Valle de Bao hasta Montecristi, donde se embarca el río Yaque del Norte, va la comida de todos los animales del mar. Ahí crecen las langostas, los camarones, los peces, los pulpos, y ellos necesitan ese sedimento. Si le ponemos la presa, el sedimento no va a bajar. Los manglares, los corales se van a morir porque no está llegando ese alimento, porque lo vamos a represar aquí. Se va a llenar esa presa de sedimentos buenísimos para el mar. Vamos a destruir esa parte. Ahora, lo que no se ha hablado totalmente en República Dominicana es lo peor. El gas metano que vamos a producir.
Eso sí que va a ser malo al planeta, no a República Dominicana, al planeta entero. Porque cuando se entierren todos esos árboles debajo del agua, eso se va a tener que pudrir. Cuando se pudre, ¿qué sucede? Empieza a subir un gas metano y va contaminando la atmósfera. De eso no se ha hablado, porque todos estos árboles que van a enterrar debajo de la presa se tienen que pudrir. Ustedes van a un vertedero, a un lugar donde enterraron toda clase de materia orgánica. En San Antonio nosotros vivíamos por 30 y tantos años. Había un tubo sacando gas metano y un generador de energía nos daba electricidad a nosotros, porque se está produciendo gas metano y se quema para cocinar en la cocina. Entonces, esa parte no se ha hablado. De esa parte no se ha hablado. La cantidad de gas que se va a producir va a ser increíble. Estamos hablando de daño al ecosistema, eso va a ser peor. Entonces, no hay lluvia ahora en la sierra, esperen que se construya la presa. Con esa subida de ese gas metano va a cubrir la atmósfera y menos nubes se van a formar de agua. Entonces es un problema que no se ha hablado. El otro problema que no se ha hablado es, mientras más árboles matamos y tumbamos, menos dióxido de carbono se absorbe. ¿Entienden? Que hay dióxido de... Nosotros respiramos dióxido de carbono, lo botamos. Lo tragamos el oxígeno y botamos dióxido de carbono. ¿Qué hacen los árboles? Recogen el dióxido de carbono y ¿hacen qué? ¿Lo convierten en qué? En oxígeno. Entonces, ¿por qué estamos matando el pulmón? ¿Por qué vamos a matar el pulmón de la sierra? Porque no vamos a poder respirar. Exactamente. Nos vamos a morir con un ambiente contaminado de gas metano, demasiado dióxido de carbono, porque los árboles los vamos a enterrar todo. Nosotros mismos estamos extinguiendo nuestra raza. Exactamente, la estamos extinguiendo. Entonces, hay que hablar de ese tema. Obviamente hay beneficios, sí, pero República Dominicana ya excede, ya tenemos demasiada energía. Estamos produciendo más energía de lo que consumimos, pero los ricos saben que Haití no tiene energía y ellos la pueden vender a ese precio alto. De eso nos está hablando. Ahora, el gobierno está detrás de esa inversión porque los políticos reciben fondos de esos ricos para renovar su robo y continuar recibiendo fondos de esas compañías. Entonces, el daño no se puede ver solamente en la sierra, el daño tiene que verse en toda la república y en el mundo, con el gas metano y la cantidad de dióxido de carbono que se va a producir. Entonces, nosotros tenemos que estar educados desde ese punto. No le queremos decir que no hagan la presa. Entonces, usted quiere hacer orinar en el manantial de la República. Eso es lo que están haciendo. Construir una presa aquí arriba es como orinar en el manantial donde toda la familia toma su agua. Ahora, si ellos quieren construir una presa más abajo y desplazar gente, ese es el problema de ellos. Pero ellos la quieren aquí por varias razones. Ellos van a gastar menos dinero en inversión por la altura, van a recibir más energía. Son 400 megas que están hablando, quizás más de eso. La inversión va a ser pequeña y la ganancia va a ser exuberantes. Exuberante lo que ellos van a ganar. ¿Por qué no hacen la presa en otro lugar? Porque ahí no le va a dar tanto beneficio a ellos. A nosotros nos va a hacer más daño. Entonces piensen en eso cuando ustedes estén hablando con la gente, que hay gente que está convencida que se debe hacer, porque le va a dejar beneficios a ellos. Ese es el gran caso. Entonces recuerden que los daños son inmensos. Desde los peces en el mar, los árboles que van a morir, la producción de gas metano, el dióxido de carbono que no se va a absorber en lo que es el manantial de la República. Entonces tenemos que pensar en esas cosas. Ahora, le voy a terminar haciendo unas preguntas. ¿Cómo se produce el agua? ¿Cómo producimos agua fresca? ¿Cómo producimos? ¿Alguien me puede decir cómo producimos agua fresca? Pues básicamente los árboles hacen una función importante en eso. Ok, vamos a empezar con los árboles. ¿Qué más? ¿Qué más es importante para crear agua fresca? ¿Qué más? Tienen que saber algo de esto. En la escuela tienen que hablar del ciclo del agua. ¿Ah? Algo más. Algo más. Árboles, ya eso es extremadamente, ya lo sabemos. ¿Qué más? Nada más. El agua sale naturalmente porque los árboles están ahí. El agua se evapora, se cae, bueno, se evapora. miren, eso es importantísimo. El agua se evapora. ¿Ok? Otra parte importante. ¿Qué más importante? Si Algo llueve, más. No puede, si no llueve, no puede hacer eso. Bueno, si no llueve, entonces evaporación, precipitación, ¿verdad? Que el agua. La lluvia, precipitación.
Sí, la lluvia es precipitación. Y algo, mire, nosotros estamos ahora mismo en el manantial de la República, la cordillera central. Lo que hacemos nosotros aquí arriba, para allá y para el sur, en toda dirección. Entonces, del ciclo del agua tenemos que pensar muy bien. Emily habló de los árboles. Desafortunadamente y fortunadamente, nosotros estamos muy lejos del mar, aquí en la cordillera central. Y no hay lagos grandes, hay muchos ríos. La señora dijo que evaporación. Parar ese río, agua y otros arroyos, reduce la evaporación. ¿Ok? Lo concentramos en una presa, no va a haber la cantidad de evaporación. Entonces la evaporación sube, choca contra el aire frío y se convierten en nubes, ¿verdad? Y las nubes se cargan, bien cargadas. ¿De qué? De gotas de agua, ¿verdad? Si estamos, el Señor dijo que si estamos cerca de Germán, dijo que estamos del Pico Duarte, se encuentra escarcha de hielo. Porque esa agua se convierte en hielo, nieve, ¿verdad? Entonces, evaporación, cuando sube y toca las nubes se cargan y suben un poquito y se cargan y llegan al punto que tiene que llover. Precipitación, ¿verdad? Tiene que caer esa agua. Regresamos al punto de Emily. ¿Y por qué los árboles son importantes? Porque los árboles, todos sudamos subiendo, ¿verdad? Transpiran, como nosotros que estamos transpirando. Los árboles transpiran el oxígeno y gotas de agua en un vapor. Entonces, evaporación, y cuando choca con la nube, ¿cuál es la palabra? Condensación. Se condensa. Usted saca un vaso de agua frío de la nevera o de la refri y está bien frío. Y cuando choca con el aire caliente, hay gotas afuera del vaso, ¿verdad? ¿Eso es qué? Condensación. Porque el agua fría y el gas del aire chocan y crean ¿qué? Lluvia. El vaso está lloviendo por fuera, ¿verdad? Eso es lo que está sucediendo. Un vaso de agua fría no lo pone ahí, o ahora una de estas que estamos tomando, aquí arriba van a ver el agua. Entonces, evaporación, transpiración, el árbol está tirando gotitas de agua con oxígeno y suben, y cuando ya no aguanta la nube, entonces empieza a caer el agua como lluvia, ¿verdad? Y regresa a la tierra el agua fresca. Ahora, los que viven cerca de la costa tienen el mar y toda esa agua se evapora del mar y se queda la sal, ¿verdad? Nosotros no tenemos esa fortuna de tener el mar cerca. Entonces, por eso es que tenemos que cuidar los árboles y los ríos que nos quieren quitar. Sin esos ríos y sin los árboles no hay transpiración, no hay evaporación y no hay lluvia. Ya lo estamos viendo, los que somos un poquito más viejos, sabemos que aquí llovía mucho en una temporada en la sierra y ya no se está viendo esa lluvia. Sí. Porque no hay. Ahora, lo último, ¿por qué no queremos que construyan las represas? Es algo muy importante y es la filtración y percolación de agua por la montaña. Debajo de nosotros hay acuíferos de agua que no se ven. Entonces, cuando nos represen ahí, el río no va a pasar por lugares donde el agua se penetra y crea acuíferos subterráneos. Entonces, no es solamente que la presa esté ahí, pero es la pérdida de agua fluyente y se pierde esa filtración y percolación por acuíferos que van desde aquí a Santiago, de aquí a Moca, en otras direcciones, hacia el noroeste, hacia el noreste. Todo debajo sale de aquí, toda esa agua sale de aquí. Entonces el ciclo final es ese, el ciclo final, y llega al mar y de nuevo sube el proceso. Entonces no es que no queremos la presa por ser egoístas, que ellos no ganen su dinero, pero lo que tenemos que cuidar es la naturaleza, el impacto no solamente a la sierra, el impacto a la república. Secamos el manantial, se secó la república. Eso es lo que la gente tiene que entender. Se convierte en desierto. A Juan de Dios, yo quisiera que un día rentáramos como 5 guaguas o buses y llevar a la gente de la sierra a Montecristi, a Barahona, a Asua, para que vean donde no hay una matita de guineo y hay una razón, porque ellos no tienen la humedad que nosotros tenemos. Es un desierto. Entonces, ese es el problema que tenemos con la presa, que nos va a hacer ese daño, se va a convertir en un desierto, se va a convertir en un desierto total. Tenemos que buscar la manera de cuidar
el recurso que no es solamente de nosotros, es de la República entera. Y esto no es cuidando para 2 o 3 familias, esto es cuidando la República entera. Les digo la última palabra. Hay una organización en Estados Unidos que se llama Nature Conservancy, que conserva la naturaleza, y el gobierno de Estados Unidos en los años 80 le dieron $28 millones solamente para que el Valle de Bao no fuera tocado. Porque es un lugar, Germán le puede decir que usted va y siembra yautía y ahí van a nacer yautía, porque hay mucha agua. Pero Nature Conservancy no quería que se dañara el Valle del Bao. Le dieron $28 millones para que hicieran una área protegida. Ojalá que eso no suceda, que no perdemos nuestra mente y dejemos que la gente entre y haga el daño que la gente quiere hacer. Y alguna vez es egoísmo personal. Yo quiero ser rico y no me importa lo que le suceda al resto del mundo. Pero ya ese caso se lo presentó Nature Conservancy al gobierno de Estados Unidos, de República Dominicana. Por favor, no. Ellos saben las repercusiones que hay. Si se daña el Valle del Bao, se daña la República. Ellos lo entienden muy bien. Y el señor Germán ha estado ahí muchas veces. Él le puede hablar más del valle. Sí. El valle es como un manantial subterráneo, donde todas las aguas de la montaña se quedan ahí sumergidas. Entonces van saliendo por los cauces de los ríos, principalmente el río Bao, y es lo que alimenta el Cibao entero. Entonces a Santiago, por lo menos, esa presa que hay en Taveras, que están unidas, la de Bao y Taveras, es la reserva que tiene Santiago para alimentarse de agua. Entonces, ¿de dónde viene? De Bao, del Valle de Bao. Entonces, este valle es un llano entre montañas, pues donde pasa un río. Pero ahí pasa Bao por ahí, pero las demás aguas nacen también de todas las que bajan de la montaña La Pelona, y también las montañas que dividen el Parque Nacional J. Hernando Bermúdez del Fernando Ramírez. Entonces ahí bajan todas esas aguas que poco a poco también bajan al cauce de Bao. Por eso debemos de cuidar nuestra zona, porque no solamente eso depende, nosotros dependemos de eso, sino que el Cibao, como Santiago y otros pueblos aledaños, se sirven de esas aguas. Una pregunta, Rafael. Usted habló de la evaporación. Dirían algunos opositores quizás que la presa también hace evaporación, o qué hace que no sea igual la evaporación en la represa. Es la cantidad de metros cuadrados que va a cubrir comparado con lo que hace el cauce de los ríos y como él dijo, los arroyitos que le entran también. Porque no solamente van a matar a Bao, es todos esos arroyitos que le van entrando que se van a perder. Cada uno de esos arroyos produce una cantidad de evaporación inmensa. Una represa va a ser un área así. Y la profundidad de la presa va a dejar que menos evaporación, porque el agua se va enfriando mientras Cuando las aguas van cayendo entre las pendientes, así, si tú ves que sube como una neblina, entonces de ahí que sube la evaporación, de ahí que se evapora, y también producen viento, también producen estos aires que suben aquí, suben de los ríos, porque se produce esa evaporación. Y el cambio en temperatura, cuando el gas se mezcla con el aire caliente hay un cambio en temperatura. Ese gas que él dice que está fluyendo sobre las rocas, cuando el agua le pega a las rocas, ciertas moléculas de oxígeno y de otros gases suben y crean el microclima. Crean un microclima, porque el aire caliente y el agua fría chocan y entonces hay nubes, hay evaporación. Entonces, sí, el argumento es que la presa va a producir evaporación, no al nivel que los ríos y los arroyos van a producir. No va a ser la misma cantidad por la concentración y la temperatura del agua. Mientras más profunda, más fría se pone. Hay menos chance de que el agua se caliente y suba.
nuestros antepasados, cuando veían las neblinas que subían del río, dice, hay señas de agua porque hay muchas nubes en el río. Entonces eso quiere decir que del río nace la evaporación, el agua del río. En el agua del río se produce la evaporación. Las nubes crecen. En toda forestación. Una inquietud para que usted nos le explique a los muchachos, especialmente porque ellos son más jóvenes que nosotros. Ellos tal vez se preguntarán que por qué nosotros insistimos tanto en que los gobiernos nos ofrecen calle entarbiada y nos ofrecen otra cosa como progreso de la comunidad, ¿verdad? Y yo he escuchado por testimonio personas que dicen que quizás nosotros somos ignorantes porque no queremos progreso para la comunidad. Entonces, la parte que mucho ignoramos, que es por ignorancia, diría yo, Dios nos regaló este aire puro, ¿verdad? Y de nosotros depende cuidarlo. Entonces, ¿qué sucede? Que muchas veces nosotros cambiamos los tesoros que de verdad cuestan dinero, como respirar un aire puro, lo cambiamos por cosas que aunque quizás no estemos tan cómodos, ¿verdad? Pero no se puede vivir sin el aire. No se compra en farmacia. Sin agua no se puede vivir, sin agua pura. Miren, si ustedes pueden ver las redes sociales, yo escuchando, hasta el padre Chelo se tiró, pronunció que están bebiendo agua contaminada, fruto de lo mismo, de que los ríos, la fuente de agua limpia, se están contaminando porque le están sacando beneficio. Entonces, eso es algo que nosotros debemos de hablar con aquellas personas que de verdad creen que es un daño lo que estamos haciendo, con oponernos a que la presa se haga. Pero mire, esta práctica de respiración que yo le voy a enseñar rapidito es proclamando el nombre de Dios sin religión, espiritualmente. Nos enfocamos mucho en las religiones con mucho escándalo. Yo soy católico, yo soy bautista, yo soy adventista. La palabra es espiritualidad con Dios. El ejercicio no tiene nada que ver con religión. Nacemos, decimos, ¿verdad? Ya. Porque en judío no se habla la palabra. Y cuando morimos, lo último que hacemos es ¿qué? Pues, contar y ya ahí quedamos. ¡Pum! Nacimos, ya. Pues, se fue. Uno se va. Entonces uno dice Dios naciendo y muriendo sin saberlo. Decimos Dios naciendo y muriendo, ¿verdad? Qué raro en la vida, ¿verdad? Pero Dios lo puso en cada uno de nosotros. Cada persona aquí tiene el Espíritu Santo dentro. Cada persona tiene el Espíritu Santo. Si no fuéramos esto, mire, ve, esta cosita del burro, ve, si no fuéramos eso, porque el cuerpo se va, pero queda el Espíritu, siempre queda el Espíritu, siempre. Entonces, mire, de nuevo, de 1 al 20 vamos a hacer 20. Al 20 cuando botemos, ¡puf!, nos respiramos, aguantamos un minuto y cuando el minuto pase, tomamos otra respiración y la aguantamos por 15 segundos. ¿Ok? Entonces, del 1 al 20, botamos, paramos por un minuto. Cuando termine el minuto, alamos aire y lo aguantamos por 15 segundos y volvemos al próximo ciclo ya. Y cuando ustedes se paren van a hacer, pero yo tengo energía a ir al Pico Duarte. El señor Germán va a decir, vámonos al Pico Duarte. Él lo va a decir, porque se va a sentir nuevo, en serio. Ok, entonces vamos a contar 20 respiraciones. 20, vamos. Recuerden, la entrada es rápida, pero la salida es lenta. Cierren los ojos. La entrada es rápida, pero la salida es lenta. Ya. Lento. Ok, vamos a empezar. 1. 2. 8,
adentro, boten y no respiren hacia adentro. Aguanten. Les digo cuando llegue el minuto. No respiren hacia adentro, aguanten. No respiren hacia adentro. Enfóquense en algo bonito. Piensen en algo bonito que les gusta a ustedes cuando se levantan. Piensen en su espíritu. Bueno, ahora entonces los jóvenes van a conversar. Si tienen algunas preguntas de lo que se ha hablado, alguna observación de lo que hemos visto, algo que han aprendido, algún mensaje. Realmente hemos aprendido mucho, considero que sí, ya que nos hemos basado en la experiencia que hoy hemos adquirido sobre el cuidado del medio ambiente. Es importantísimo que más personas se nos unan, especialmente los jóvenes, porque hemos notado que al tener la experiencia de disfrutar del paisaje, conocer nuestra historia, porque básicamente, como Rafael Brisita nos expresaba, conocemos la historia nuestra, especialmente viviendo aquí en la sierra de la Cordillera Central, de todo lo que surgió millones de años atrás, y es algo importantísimo para nosotros. ¿Por qué? Porque cuando lleguemos a la adultez y tengamos a nuestros hijos, ser capaces de transmitirle eso mismo para que ellos aprendan y así eso siga de generación en generación. Y es importante pues porque preservamos nuestros recursos naturales, especialmente nuestra joya que es el río Bao. Por eso queremos agradecerles y realmente decirles que hemos aprendido muchísimo y que estamos dispuestos, hablo a nombre de todos, de cuidar nuestros recursos naturales y el medio ambiente. Gracias. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más? Tiene que haber un hombre hablando, no puede ser así. Está sucediendo en República Dominicana. Aquí hay 4 hombres. Y bueno, entonces que se pare uno de ellos a decir unas palabras. Y más inteligente, también soy más bruto de todo. ¿Quién dijo? No, Darío, tú eres el que conoce más de este lugar. Dile Tú eres el que conoce más. no a la presa. Es bueno hacerle entender a la juventud que no podemos expresar ni hablar como otro habla, que tenemos que hablar de lo que nos va llegando a nuestro conocimiento. A ver, ¿qué tú tienes que decir? ¿Por qué no a la presa? No soy de cámara. No, ya está grabado. Un ecosistema importantísimo, pero mientras vamos bajando, váyase dando cuenta de lo que está sucediendo en la zona, ¿ok? A bajar, lo más fácil ahora, ¿verdad? Hay gente que van a pedir una subida, van a pedir una subida cuando vamos bajando, las rodillas van a estar... Sí, es verdad. Sí, ¿verdad? Van a pedir subida, ¿verdad? Ángel, ¿verdad? Sí, van a pedir subida. Bueno. Recojan toda la basura, por favor. Para eso están los animales aquí, para que no dejen basura. Y si encuentran algo más, mira, ahí hay otra que no era de nosotros, pero es bueno llevársela. The streets feel alive. We're mixed with light. Ghost town blown down, and life shines back. Go past such a blast on a train, on a boat, on a plane, so good to feel the rush again. And it's never coming down. We're invincible. No. Never let go. So we drive through the show, we shout, we don't know how we glow, so good to feel the rush again. Y aquí nada más tú le And it's never coming down. We're invincible.